Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Chemistry Knowledge, relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado electroforesis capilar. En cuanto a la instrumentación necesaria, un equipo básico de electroforesis capilar debe de disponer de viales de tampón, capilar de sílice fundida, 2 electrodos que generalmente son de platino, una fuente de alto voltaje, un detector, un controlador de presión externa y, por último, un software de control del equipo y que va a permitir también tratar los datos. A continuación comentaremos de forma breve las principales características de cada uno de ellos. La fuente de alto voltaje que se utiliza en electroforesis capilar ha de ser una fuente de corriente continua capaz de aplicar voltajes por encima de 30 kV y niveles de corriente de 200 a 300 mA. Es necesario una regulación del voltaje más o menos al 0,1% para mantener una elevada reproducibilidad en los tiempos de migración. Se debe poder cambiar la polaridad, de hecho es muy común el utilizar fuentes de doble polaridad que se pueden controlar a través del software. Lo más frecuente es realizar los análisis a voltaje constante, pero a veces resulta ventajoso realizarlos a intensidad o potencia constante. También se deben poder utilizar gradientes de voltaje para el caso de ser necesario en algunas separaciones. En cuanto a los sistemas de inyección en electroforesis capilar son totalmente diferentes a los de las técnicas cromatográficas, ya que los volúmenes de muestras que se inyectan son mucho más pequeños, del orden de los nanolitros. En electroforesis capilar se puede introducir la muestra de 2 modos distintos, que se denominan inyección hidrodinámica e inyección electrocinética. La inyección hidrodinámica a su vez se puede clasificar en 3 sistemas, en los cuales siempre se va a cambiar el vial de tampón por el de muestra durante el proceso de inyección. Por un lado, se puede aplicar presión sobre el vial de muestra. También se puede aplicar vacía a la salida del capilar o bien se puede provocar un efecto sifón levantando de 5 a 10 centímetros el vial de muestra. En cualquiera de los 3 casos, el volumen de muestra que se introduce en el capilar va a depender de las dimensiones del capilar, de la viscosidad del tampón o de la presión aplicada y el tiempo durante el que se aplica esta presión. Este sistema de inyección no se puede utilizar en capilares rellenos de gel y habría que utilizar la inyección electrocinética. En este caso también se sustituye el tampón por el vial de muestra y se aplica una diferencia de potencial durante un tiempo determinado. Esta diferencia de potencial es de 3 a 5 veces inferior a la que se utiliza para la separación. Es un sistema de introducción de muestra discriminatorio, ya que los compuestos con mayor movilidad electroforética se introducen en mayor proporción, debido a que el flujo electroosmótico es el mismo para todos. El capilar ha de ser química y eléctricamente inerte, transparente a la radiación ultravioleta, flexible, robusto, fuerte y barato. El material que cumple la mayoría de estas condiciones es la sílice fundida. Además, se puede obtener de gran pureza y de diámetro interno variable, pero con gran homogeneidad. Y tiene buenas características físico-químicas de acuerdo a las necesidades de las separaciones electroforéticas. No obstante, presenta ciertos inconvenientes, como la aparición de flujo electroosmótico o la de fenómenos de absorción no deseados. No obstante, la influencia de estos factores se puede mitigar recubriendo la pared del capilar. Estos problemas también los tiene el teflón, que es otro de los materiales que se pueden utilizar en los capilares, aunque su empleo es minoritario en relación con la sílice. Las dimensiones típicas de los capilares son diámetros internos de 25 a 100 micras y longitudes de 25 a 100 centímetros. Por otro lado, es necesario acondicionar el capilar antes de usarlo y también es recomendable la termostatación del mismo para evitar el ensanchamiento debido al efecto térmico. En cuanto a la detección, hay que tener en cuenta que la electroforesis capilar, cada ion migra a una velocidad determinada por su movilidad electroforética, lo que hace que no todos los compuestos lleguen al detector a la misma velocidad y podría ser un problema a la hora de cuantificar. Esto se puede solventar si se realizan los calibrados de forma adecuada. En cuanto a los detectores más usados, estos son muy similares a los de la cromatografía líquida de alta resolución, con diferencias lógicas debidas sobre todo a que la electroforesis capilar, la detección en muchos casos es sobre el propio capilar. Por este motivo y para mejorar la sensibilidad de las medidas, existen varias opciones, como el de realizar una burbuja en la zona de detección del capilar, doblar esta zona para que haya más distancia o recubrir la zona de medida con un recubrimiento de plata. Hay que mencionar que el capilar tiene una capa de protección que hay que retirar previa a la detección en la zona indicada.
Se utilizan mayoritariamente los detectores basados en la absorción y fluorescencia molecular, ya explicados en el podcast relativo a la cromatografía líquida de alta resolución. También se usan los de espectrometría de masas, en los que en la mayoría de los casos la salida del capilar se conecta directamente al detector, o los detectores electroquímicos, que necesitan de un segundo capilar para que los elevados campos eléctricos usados en las separaciones electroforéticas no interfieran en la detección. Por último, vamos a comentar las distintas técnicas de electroforesis capilar en las que se puede trabajar. La primera de ellas se denomina electroforesis en zona libre. Es el modo de trabajo que se ha tratado fundamentalmente en este episodio. En este caso, el capilar contiene solo un medio tamponado y la movilidad dependerá de la relación carga-masa de los compuestos, además del flujo electroosmótico. Para cambiar la selectividad de la separación por este mecanismo, generalmente se recurre a cambios en el pH del tampón o a la adición de aditivos al mismo. Algunos de los aditivos más utilizados son los surfactantes, los polímeros, modificadores orgánicos, selectores quirales, iones metálicos, agentes solubilizantes, aminas cuaternarias o tampones complejantes. También tenemos la electrocromatografía micelar. En este caso, al tampón se le añade un tensioactivo en concentración superior a la concentración crítica micelar. Se forman micelas que pueden actuar como una pseudofase estacionaria, lo que puede provocar interacciones entre los solutos y las micelas. En este caso, las interacciones no se centran exclusivamente en los compuestos cargados, sino que incluso los compuestos no cargados pueden interaccionar con estas micelas, y así se podrían separar. El tensioactivo más utilizado es el dodecilsulfato sódico. La electroforesis capilar en gel es otro de los modos de trabajo. En este caso, el capilar está relleno de un gel o solución de un polímero hidrófilo. Es poroso y a su vez en estos poros contiene una solución tampón en la que se lleva a cabo la separación. En este caso, la separación no solo se produce por fenómenos electroforéticos, sino también se puede producir en función del tamaño de los compuestos, ya que el gel puede actuar como un tamiz molecular. Dentro de los geles más usados está la poliacrilamida, la garosa o el polietilenglicol. El isoelectroenfoque es un modo de separación en el cual es necesario anular el flujo electroosmótico. Y este se utiliza fundamentalmente para la separación de compuestos anfóteros, como son los aminoácidos. Las separaciones se llevan a cabo en función de los puntos isoeléctricos de los compuestos. Al introducir la muestra en el capilar, se aplica una diferencia potencial y se establece un gradiente continuo de pH a lo largo del mismo. Los compuestos, por consiguiente, se distribuirán en función de sus puntos isoeléctricos. Como no hay flujo electroosmótico, para desplazar el contenido del capilar se utilizan principalmente dos opciones: una diferencia de presión o bien se cambia la disolución del compartimento del electrodo. Esta opción es la más usada y lo que se hace es introducir una concentración mayor de protones o de hidróxido, dependiendo de lo que se necesite, en estos viales. La electrocromatografía es una de las técnicas menos usadas en la electroforesis capilar y el motivo es que los rellenos no están logrados, lo que hace que haya una falta de reproducibilidad muy grande en los resultados. En este caso, el capilar contiene un relleno similar al que se usa en las técnicas cromatográficas, que puede interaccionar de forma distinta con los compuestos de la muestra, incluyendo también a los no iónicos. En este caso, el desplazamiento de tampón, que actúa de pseudofase móvil, se efectúa mediante la aplicación de una diferencia potencial entre los extremos del capilar. El último modo de trabajo se denomina isotacoforesis capilar. El nombre lo da el hecho de que al final todo lo que hay dentro del capilar se va a mover a la misma velocidad. Se utiliza para separar especies cargadas, pero a diferencia de la electroforesis capilar en zona libre, en este modo no se pueden separar simultáneamente cationes y aniones. La muestra se va a inyectar entre dos tampones denominados frontal y terminal, y en este caso el tampón conductor estará formado por especies con mayor conductividad iónica que los analitos, mientras que el terminal tiene una conductividad menor que la de los analitos. La separación de los mismos se basa entonces en las distintas movilidades electroforéticas y los compuestos se desplazarán situados entre los dos tampones. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el podcast y nos oímos otro día.